Muy buenos días. Continuando con el curso internacional de cirugía oculoplástica, vías lagrimales, órbita y oncología ocular 2023, doctor Emerson Mantilla Tirado. Hoy tenemos la presentación de la doctora Carolina Marchena Sosa, quien labora en el Instituto Nacional de Salud del Niño y es oculoplástica. El tema es obstrucción de la vía lagrimal en el niño. Adelante, Carolina. Gracias, doctor, por la invitación. Es importante este tema de la obstrucción de vía lagrimal congénita porque es una patología bastante frecuente en la práctica cuando uno ve niños, ¿no? También, no solamente adultos. Entonces vienen frecuentemente niños que tienen problemas del lagrimeo y aunque no es una patología pues de que eh, sea, digamos, mortal, ¿no? O sea, de todas maneras va digamos, mermando la calidad de vida de los niños. No pueden jugar, se paran infectando, entonces es un motivo de molestia y entonces no solamente se ve en niños chiquitos, pequeñitos, sino también en niños más grandes. Eh, a veces está sin infección, como en la primera fotografía, a veces tiene signos inflamatorios y potencialmente se puede infectar y puede ser un cuadro grave. Entonces, para poder entender esta patología hay que conocer como en toda la medicina la parte de la anatomía, ¿no? Para poder saber de qué se trata. Por ejemplo, hablamos de la vía lagrimal, comienza en los puntos lagrimales y termina en el meato inferior, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber, por ejemplo, la dirección de cómo están los canalículos, ¿no? Primero la parte vertical, 2 milímetros, después la parte horizontal, y llega al saco, donde, ¿cómo se llama? Hay que hacer por ejemplo, si hacemos un sondaje, un giro, para poder, ¿cómo se llama?, llegar a la vía lagrimal. No es un tubo directo, digamos, ahí tiene sus recovecos como para poder conocer la anatomía. Y es importante eso porque, sobre todo en un niño, las estructuras son más pequeñas y entonces si uno hace un mal movimiento se puede complicar un procedimiento simple como un sondaje porque se hace una falsa vía. Entonces, o si no, se da un mal diagnóstico, porque al colocar malas ondas se podría hacer como que es una falsa obstrucción, ¿no? Y es porque no se conoce la parte anatómica. Entonces es importante saber de qué se trata y, bueno, y acordarse que en los niños es más pequeño todo, ¿no? Entonces, luego también es importante para poder comprender la parte de por qué se genera la obstrucción lagrimal, porque ya ayer se ha tratado la obstrucción lagrimal en el adulto, entonces nos hemos podido dar cuenta de que hay como dos picos, digamos, en frecuencia, ¿no? O sea, un pico, digamos, en personas ya mayores, sobre todo mujeres, y en el caso de niños también hay otro pico que es en la parte de congénito sobre todo. Entonces, en este caso, hay que acordarnos que existe durante la formación del embrión varios procesos, ¿no? Entonces, aquí hay un surco que se forma entre el proceso frontonasal y el proceso maxilar. Y en ese surco del embrión de 7 milímetros va a formarse un cordón de células del ectodermo. Entonces, este cordón es un cordón sólido y comienza primero en la parte central y se comienza a unir a la parte de lo que es el párpado y a la parte de lo que es el meato. Entonces, una vez que ya se une, pero que es un cordón sólido, comienza a licuarse el contenido. Entonces, comienza de la parte central, igual como se formó, y se comienza a licuar hasta formarse lo que es ya una luz, ¿no? Dentro de este cordón.
se hace un tubo o una vía, que es la vía lagrimal. Entonces, por ejemplo, a veces hay problemas en que termine, ¿no? de hacerse esta luz, sobre todo en la parte distal. Por eso se dice que los problemas vienen distales, ¿no? O sea, es una eh, analización centrífuga y en los problemas distales sobre todo. Por eso hay, por ejemplo, obstrucciones de vía lagrimal altas, que falta la perforación o no tiene canalículo o no tiene punto, y en la parte de abajo, justamente donde termina la vía lagrimal y comienza el meato, que es la válvula de Hasner. Entonces, las manifestaciones clínicas son diversas, pero generalmente se trata, como su nombre lo dice, de obstrucción de vía lagrimal. Entonces, si se supone de que por ahí en esa vía viene la lágrima, si está obstruido va a haber lágrimas, ¿no? En exceso, o sea, lagrimeo. Y si es que estas lágrimas, eh, como toda agua que está estancada, ¿no? Puede llamar gérmenes, entonces podríamos tener un problema ya de infección, ¿no? Entonces, luego también, esta infección no solamente es en la parte de que se ve una secreción purulenta, sino también, por ejemplo, aquí vemos la parte de dermatitis o una inflamación alrededor ya de lo que es en la piel de la zona donde está la vía lagrimal. Entonces, puede haber una infección leve y se puede, si uno no le toma importancia, llegar a una infección ya que es una celulitis. Y inclusive hay algunas, digamos, situaciones como por ejemplo niños recién nacidos que son graves y hay que hospitalizarlos inmediatamente, porque un niño pequeño con una infección de este tipo, como son niños tan todavía frágiles, podrían morirse si es que uno los manda a su casa. Y bueno, también hay otro tipo de situaciones, como por ejemplo aquí fístulas, ¿no? De que se pueden ver secreciones en, ¿cómo se llama? Por aquí, por eh, comunicaciones en la piel con con el saco lagrimal. Entonces también se podría ver un niño recién nacido sanito, sin embargo viene con una tumoración en la zona de la vía lagrimal y no está infectado, ¿no? Entonces hay diferentes formas como se manifiesta la obstrucción de vía lagrimal en niños. Ahora, en cuanto al examen físico, o sea, es diferente evaluar un niño que un adulto, ¿no? Porque un adulto puede colaborar y si bien el sondaje, que sería pues lo ideal hacerlo, es medio fastidioso en un adulto, lo podemos conversando llegar a hacer, ¿no? Con cuidado, por supuesto. Pero, por ejemplo, en un niño no se puede hacer de primera intención un sondaje porque no se podría tener la colaboración y ya hemos visto que la piel animal es muy delicada y no se puede estar manipulando, creando falsas vías y o sea, es peligroso, sobre todo en un niño que se mueve, hacer un sondaje despierto, ¿no? Aparte que se puede traumar. Entonces, la escala de Moon es una escala que sirve para ver más o menos la gravedad del problema, ¿no? Entonces, si por ejemplo utiliza un pañito para secarse 1 o 2 veces al día, o sea, solamente tiene un grado 1, pero así como puede ser 1 o 2 veces, puede ser más de 10 veces solemnidad constante, que ya sería el grado 5. Entonces, así ya tenemos una idea de cómo está la gravedad del problema de la obstrucción. Ahora, también es importante, por ejemplo, como ya os dije, de ver si tiene los puntos lagrimales presentes, porque puede ser de que no tenga ningún punto lagrimal y por eso pues está, ¿cómo se llama?, teniendo el problema del lagrimeo. Ahora, también hay otro test que se puede hacer en un niño, que es el test de desaparición de la fluoresceína, en el cual se instila fluoresceína y luego de unos minutos se ve, después de 5 minutos, que está cero, quiere decir que no tiene tensión residual, quiere decir que está perfecto, ¿no? Pero hay el grado 4,
donde después de 5 minutos está entre el 76 y 100% de lo que se instaló inicialmente, entonces quiere decir de que no está, digamos, fluyendo la lágrima por su canal natural y por eso se está acumulando. Entonces es otra forma de poder diagnosticar. Ahora también hay un signo que es importante, que se llama el signo de saco retenedor, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos un niño que está diciéndonos de que el padre de que tiene un problema que lagrimea, entonces nosotros con un hisopo le presionamos y vemos cómo sale el contenido del saco lagrimal. Entonces, normalmente eso no debería suceder, entonces quiere decir que tiene una obstrucción de vía lagrimal baja. Entonces, luego, por ejemplo, nosotros tenemos la fortaleza de tener un enfoque multidisciplinario, entonces también, o sea, podemos pedirle ayuda a nuestro amigo el otorrino para que también veas, por ejemplo, si tiene quistes o tiene intranasales o cómo está la parte interna de la nariz, porque tiene que ver, y ahí también se ve el meato inferior, ¿no? Eh, donde drena la vía lagrimal. Entonces, ahora, como examen auxiliar, en algunos casos, no en todos, se pide también la tomografía. Bueno, aquí se ve pues el contenido del saco lagrimal. Más que todo, a veces nosotros lo pedimos para ver el espacio, ¿no? De la parte de los senos paranasales para poder hacer la intervención de manera endoscópica. Entonces, como diagnóstico diferencial, hay bastantes patologías que nos pueden eh, confundir, ¿no? Entonces, por eso siempre no hay que pensar solamente en que puede ser una obstrucción de vía lagrimal, hay bastantes causas de lagrimeo en niños. Por ejemplo, este niño es un niño, aparentemente está lagrimeando, como ustedes podrán ver, está lloroso, pero si uno es un poco más observador, podemos ver que en el ojo izquierdo está un poquito más grande el ojo, ¿no es cierto? Entonces, ahí si uno le hace la gonioscopía, vemos que está, y vemos también la parte de la longitud axial, está más grande, efectivamente, y tiene aquí un problema pues en el ángulo, entonces tiene un glaucoma congénito. Entonces, también podemos ver a esta niña que tiene lagrimeo, pero si uno se observa bien también, pues tiene una mala posición de las pestañas por epibléfano, entonces después de la operación ya no tiene lagrimeo, ¿no es cierto? Entonces, ese también, el epibléfano es bastante común, no es tan raro. Por ejemplo, acá es un niñito recién nacido que ven cómo está lagrimeando en el ojo derecho, ¿no? Entonces, uno diría, oh, está con vía lagrimal obstruida, ¿no? Sin embargo, si uno lo mira bien, pues, o sea, no cierra, tiene una parálisis facial congénita. Entonces, lógicamente, por eso lagrimea. Y, por ejemplo, aquí vemos una niña que tiene una tumoración en la zona donde está la vía lagrimal, pero si uno observa bien, es una tumoración con un color medio azulado, entonces eso no es una tumoración de vía lagrimal, es un hemangioma. Y, por ejemplo, aquí vemos una niña que tiene una tumoración, pero si uno se observa bien, esa tumoración no está en la zona donde es la vía lagrimal, sino es en la parte superior nasal. Y se supone que la vía es en la superior, digo, inferior nasal. Entonces, esto de acá no es un problema de, digamos, inflamación del saco, sino es un quiste dermoide. Después de la cirugía quedó bien, ¿no es cierto? Ya no tiene. Y bueno, por último, también hay que tener cuidado de que no todo lo que parece es, como por ejemplo este niño. Este niño aparentemente tiene justamente en la zona donde es la vía lagrimal, tiene una inflamación ahí, se ve como un líquido blanquecino, ¿no? Pero si uno es más observador, o sea, al final es un mielo meningocele, ¿no? Porque las características de la lágrima no eran exactamente como una lágrima. Entonces, por eso le pedimos la tomografía, ¿no? Porque este paciente, por ejemplo, fue una interconsulta para hacer sondaje, ¿no? Entonces, no todo se tiene que hacer sondaje, primero hay que mirar.
para no meterse en problemas. Ahora, es importante tener en cuenta de que hay factores ambliogénicos en niños que tienen obstrucción de vía larimal congénita persistente, ¿no? Se ha visto que hay una mayor prevalencia de anisometropía en niños que tienen obstrucción de vía larimal congénita. Ahora, en cuanto a un niño que viene con lagrimeo, entonces, ¿qué hacemos? Nos viene así. ¿Cómo lo manejamos? Entonces, primero hay que ver dónde está la obstrucción. Entonces, hay obstrucciones altas y hay obstrucciones bajas. Las obstrucciones altas pueden ser completas o pueden ser, digamos, parciales, igual las bajas. Completas, parciales. Ahora, por ejemplo, si estamos viendo una obstrucción de vía larimal alta, ya dormido el paciente, o sea, y aquí es como anestesia general, se puede hacer un sondaje, y entonces se hace el sondaje y vemos cómo el cloruro sale por el lado superior, ¿no? Ahí está saliendo, por el lado superior. Entonces quiere decir que no pasa, no pasa a la parte de, como debe ser, sino que se regresa por el otro, por el otro canalito. También podemos constatar a veces de que hay problemas de fístulas, ¿no? O sea, uno comienza y ahí se ve la fístula, ¿no? En este lado. Ahora, como les digo, mirar los puntos que no tiene punto lagrimal. Entonces, en este caso, lo que se hace es una conjuntivo dacriocistorrinostomía, que es prácticamente la dacriocistorrinostomía, pero se le hace un camino en la conjuntiva, ¿no? Ahora, en cuanto a la obstrucción de vía lagrimal baja, que es la patología congénita más frecuente en la vida lagrimal en niños. Y justamente es un problema en la válvula de Hasner, un defecto membranoso a ese nivel. Normalmente, de 6 a 20% de recién nacidos pueden tener obstrucción de vía lagrimal baja, pero el 90% puede mejorar de manera espontánea en el primer año de vida, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay factores asociados a esta obstrucción de vía lagrimal. Por ejemplo, es más frecuente cuando son trisomías 21 o sino también problemas tipo cruzón, ¿no? De craneosinostosis. Y hay otras síndromes y patologías congénitas asociadas, ¿no? Y también podría ser mayor la frecuencia en anormalidades craneofaciales, por ejemplo, en las fisuras, en los hipertelorismos, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, pero en realidad, en cualquier niño sano, recién nacido, es frecuente de que es una causa frecuente de consulta, ¿no? Que tiene una obstrucción, que está lagrimeando, entonces puede ser que todavía no se haya terminado de abrir el conducto de la vía lagrimal, ¿no? Y se puede abrir espontáneamente hasta el primer año, ¿no? Entonces, ¿cuándo se debe observar y cuándo se debe intervenir? Aquí, por ejemplo, tenemos un fluxograma de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si es una obstrucción de vía lagrimal y tiene menos de un año, se da tratamiento médico que consiste en masajes, y si está inflamadito con antibiótico tópico, ¿no? Por 7 días, o sea, no durante muchos meses, más es el masaje. Entonces, si no mejora con el masaje y ya tiene un año, se tiene que pasar al sondaje bajo anestesia general. Entonces, pueden ser hasta 2 sondajes. Si no mejora, si ya se puede hacer una intubación cerrada, que es la intubación de Kraft. Y si no mejora, a partir de los 3 años ya se le hace la dacriocistorrinostomía. Entonces, diferente es el caso si está asociado a dacrocistocele. Si está asociado a dacrocistocele, no, con masaje y con tratamiento médico no va a mejorar, de frente se va al sondaje, ¿no es cierto? Ahora, el tratamiento médico, como les dije, es el masaje que se hace para incrementar la presión hidrostática, y de esa manera se rompe cualquier obstrucción, digamos, membranosa que no sea, digamos, producto de una inflamación
o sea, que haya tenido infecciones fuertes, ¿no? Porque después de que se infecta, que tiene una acrocistitis, realmente el masaje ya se ha visto que es bien difícil que funcione. O sea, tiene que ser un niño de que no haya tenido acrocistitis. O sea, que haya sido un niño solamente con obstrucción, ¿no? Que no le hace el masaje. Ya si tiene el antecedente de haber tenido la acrocistitis o tratamiento endovenoso o sistémico, está bien difícil que mejore con el masaje. Ahora, la antibioterapia tópica, eso de ahí, como les digo, solamente si hay una infección secundaria. Se usan antibióticos puros, tipo ciprofloxacino, o combinaciones, pero sin corticoides o bramicina. Y bueno, antes había la citromicina, pero ya no hay. Ahora, en cuanto a la higiene, sí, pues tiene que hacerse bien la higiene, porque si no, esta obstrucción puede dar lugar a que se haga una infección secundaria. Y bueno, solamente en casos de que haya la colitis aguda o celulitis preseptal se tiene que hacer con antibiótico terapia sistémica. Y aquí lo que se usa más son medicinas que sirven para los gram positivos, ¿no? Entonces, cefalexina, amoxicilina, ácido clavulánico. Y si ya pues es sistémica vía endovenosa, ya es ceftriaxona, banco. Entonces, la probabilidad de resolución espontánea en estos estudios es mayor conforme son más pequeños, ¿no? En el primer trimestre es mayor, hasta en el cuarto trimestre, de que ya es casi la mitad de los niños. Entonces, si no mejora de manera espontánea, entonces acá también hay otro cuadro donde se ve de que más o menos ya al año es prácticamente la misma posibilidad que mejore, o prácticamente no mejora, ¿no? Entonces, es mayor cuanto más pequeñito es. O sea, 83,5% según ese estudio tenía resolución espontánea. Ahora, en cuanto al manejo del acrocistocele, el acrocistocele es un quiste donde hay una doble obstrucción, ¿no? A nivel de la válvula de Rosenmüller y a nivel de la válvula de Hasner, y está lleno de líquido amniótico que se puede infectar de manera rápida. Por eso también tiene que ser rápido el asunto, porque como les digo, una vez que hay la acrocistitis, ya bien difícil que mejore. Entonces, aquí lo que se hace, se le da antibióticos primero. O sea, yo lo que hago, se le da antibióticos sistémicos, aunque no tenga nada, 2, 3 días, y de ahí se hace un sondaje temprano antes de los 15 días de vida. Entonces, por ejemplo, ahí están viendo el niño que está despierto, porque si le mando prequirúrgicos, o sea, lo termino haciendo al mes, o mes y medio con fe. Entonces acá, como ven, los chiquitos ahí no ofrecen mucha resistencia, pero ya más grande ya es maldad. Pues ahí se le hace el sondaje despierto. Ahí está, estamos en su sondaje. Y bueno, se toma muestra, ¿no? Si es que se tiene la posibilidad, siempre hay que tomar la muestra. Generalmente no sale nada, porque con los antibióticos que uno le da antes, sale estéril, ¿no? Aunque a veces sí nos hemos dado con la sorpresa de algunos gérmenes interesantes, como por ejemplo un germen que se Propionobacterium, como el que se ve en el acné, y por eso no mejoraba con nada, hasta que vimos que era y entonces ya le pudimos dar el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es el niño, ¿no? Entonces, ven cómo estaba y ahora ya después de un mes estaba bien. Y así también me ha pasado con varios niños. O sea, pero siempre y cuando hayan sido hechos antes de los 15 días. Ahora es interesante ver de que hay una asociación entre el tricocistocele y los quistes intranasales, ¿no? Entonces hay un estudio donde se ha visto quistes intranasales en recién nacidos que prácticamente en todos los casos donde ha habido daclocistocele han tenido quistes intranasales, versus niños que han tenido obstrucción con síntomas severos, pero sin daclocistocele, entonces solamente el 44% estaba asociado a quistes intranasales. Ahora, en cuanto al sondaje, bueno, es prácticamente lo que hemos visto. Entonces, como les digo,
es importante saber más o menos por dónde está la dirección de los canalículos, ¿no? La parte vertical primero, la parte horizontal, para no hacer falsas vías y despacito, ¿no? Ahora, el sondaje se ha visto que es más exitoso cuando se hace en niños menores de 13 meses, según este estudio de Katowice. Y se ha visto también que la tasa del éxito del primer sondaje es 20% mayor que la del segundo sondaje. Hay resultados de sondaje que son controversiales porque hay algunos autores que hablan de que hay éxito después de los 18 meses o hasta los 7 años, como el Mansuri. Sin embargo, hay otros, como Cato, que ellos dicen que máximo hasta los 2 años, ¿no? Entonces, eso nos motivó también a hacer un estudio y pues definitivamente nosotros también encontramos de que hasta los 2 años había mayor éxito, ¿no? Después de los 2 años ese éxito bajaba, ¿no? Ahora, en cuanto a la intubación cerrada, se usa la sonda de Crawford, el tubo de silicona, y se ha visto de que en los niños que tienen de 1 a 2 años, el éxito es 91.3% y en el segundo año es de 85%. Ahora, lo que sí sigo siendo controversial es el tiempo de la retirada del tubito, ¿no? Entonces aquí vemos un video de... va. Bueno, era poner un tubito, pero no sé por qué no corre. Bueno, era lo mismo que hemos visto en el sondaje, pero con la inclusión de la sonda de Crawford. En cuanto al tiempo que se coloca en la sonda de Crawford, entonces habría que ver en cuánto tiempo están, ¿no? Entonces hay pacientes que dicen de que eh, la tasa de éxito es de 89.6% si lo utilizas 2 meses, y hay otro grupo de que lo utilizaban 5 meses y la tasa de éxito es 91%. Entonces al final no hubo diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a la presencia del tubo y la persistencia de síntomas durante el tiempo que está el tubo, ¿no? Se ha visto de que, por ejemplo, hay niños que después de operados, cuando tienen el tubo, siguen teniendo las molestias. Entonces se ha visto de que estos niños que tienen molestias a pesar que han sido operados, con el tubo, el 50% del tubo va a tener una tasa de éxito del 52% luego del retiro de la sonda, ¿no? Y el 50% que no tenía epífora con la sonda, la tasa de éxito es del 86%. O sea, es como un factor que hay que estudiar de predicción de éxito cuando tienen la persistencia del lagrimeo. Entonces, en cuanto a la intubación monocalanicular autoajustable, bueno, ahora hay nuevas tecnologías que hacen de que sea más fácil, inclusive sin necesidad de hacer eh, digamos, una intubación con tanta aparataje, ¿no? No hay que poner endoscopio para mirarlo porque no hay necesidad de recuperarlo, ¿no? Pero el problema actualmente que tenemos es de que con esto de la pandemia han dejado de importar los tubitos estos, ojalá que de nuevo vuelvan, porque como durante ese tiempo no hubo importación, o sea, por lo menos Médica del Pacífico no estaba trayendo. Entonces, ahora también se ha visto de que hay un éxito de 73% en niños que usan Mastercard y también ese éxito es mayor o sea, con Mastercard que solamente cuando se realizó el sondaje. Entonces ya cuando son niños mayores de 18 meses, ya solamente el sondaje no es tan exitoso como ya poner una intubación ahí. Entonces, también hay otros métodos, como por ejemplo la dacrioplastía con balón, en la cual, o sea, se utilizan unas ondas especiales que tienen
un balón que se insufla, ¿no? Con en este caso, un catéter flexible de más o menos 3 milímetros cuando tienen mayores de 30 meses y 2 milímetros cuando tienen, son niños más pequeños de 2 meses, ¿no? Entonces, se insufla 90 segundos a una presión de 8 atmósferas y luego se desinfla y se vuelve a inflar por 1 minuto más. Entonces se supone que se dilata bien y con eso este, eh, describieron que había éxito. Sin embargo, esta evidencia no es muy confiable porque todavía está en el nivel 2 y 3 de evidencia. Ahora, en cuanto a la comparación de la sonda monocalicular y balón, se ha visto de que cuando es la sonda monocalicular sola es 91%, y cuando es con balón más la sonda es el 86%. Entonces no hubo diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a lo que es la cirugía de la obstrucción de vía larimal congénita, viene a ser la creación de una comunicación en la parte del saco lagrimal con la cavidad nasal a través de una apertura en la fosa del saco lagrimal. Entonces aquí hay varias técnicas, se emplea la técnica externa y en cuanto a la interna puede ser la DSR endoscópica o DSR endoscópica de, digamos, láser transnasal, y también, bueno, ahora está la que es intracanalicular. Luego, como les dije, para la obstrucción de vía larimal alta está la conjuntivo de rhinostomía. Entonces, en la técnica externa en niños, o sea, se debe evitar en niños menores bueno, acá dice, de 3 años. La tasa de éxito es 88 a 96%, en algunos casos se usa mitomicina. Y las indicaciones en realidad son obstrucciones de vía larimal baja, refractaria a tratamiento, también puede ser asociada a mucocele, asociada a acrocistitis, en fístulas y en trauma ocular, que involucra la vía larimal. Entonces, por ejemplo, aquí pues, son niños, por ejemplo, que han sido operados de mielomeningocele, entonces no hay forma de hacerlo de manera endoscópica. Y en cuanto a la descarga endoscópica, la tasa de éxito es hasta el 99%, el acceso es directo a las estructuras involucradas, se respeta el mecanismo de la bomba, es una recuperación más rápida, no tiene la cicatriz, y bueno, hemos hecho nuestro estudio, no teníamos un éxito del 97.4%. Entonces, lo malo es que tienes que tener el endoscopio y tiene que haber un cierto entrenamiento para poder hacerlo, y de preferencia, sobre todo en niños, o sea, con otorrino, por lo que pueden tener quistes intranasales, etc. Entonces, acá, por ejemplo, hay un video de la DCR endoscópica, en la cual vemos, o sea, cómo primero se hace espacio con una gasa que está embebida en silocaína con epinefrina, y que aparte tiene como 3 epinefrinas en ampolla más. Entonces, una vez que ya está un tiempo como para hacer espacio y para hacer la hemostasia, se reconocen las estructuras, ¿no? La cresta, donde allí está detrás la vía larimal, el saco, ¿no? Entonces allí se va a hacer el corte, nosotros usamos el Crescent, que nos ayuda porque tiene su manguito y no tiene un filo en la parte, digamos, más distal, sino en los costados. Entonces está interesante porque ahí estamos viendo dónde está el meato, donde ahí es la parte donde se va la vía larimal termina. Entonces ahí sí vamos ya a, ¿cómo se llama? A hacer ya la incisión, ¿no? Como les dije, en la cresta, con el Crescent. Entonces, y sacamos un pedazo de mucosa nasal, que hace como un cuadradito de mucosa nasal. Ahí. Bueno, luego ese pedazo que estamos delimitando con el Crescent, lo vamos a sacar con una
pinza, que puede ser una pinza mosquito, como esto. Y detrás de lo que estamos retirando, ahí está el hueso, ¿no? Que es la parte blanquecina que se ve atrás. Entonces, luego con la pinza de Kerrison vamos ¿cómo se llama? A comer el huesito. Y detrás de allí va a aparecer lo que es el saco lagrimal, ¿no? Pero lo importante es que quede todo parejito, que no haya espículas, que después puede haber dificultades, ¿no? Por eso ahí estamos tratando de acomodar para que todo esté parejito, con la curetita. Y bueno, le ponemos por ahí la sonda para poder determinar si estamos o no en el saco. Y ahí vemos cómo se está asomando la sonda con despacito que estamos haciendo. Entonces quiere decir que ese es el saco lagrimal. Entonces ahí hacemos el corte con el crespo. Y ahí sale el moco, ¿no? Eso es una obstrucción de vía animal que no estaba infectada, ¿no? Que es lo ideal. Entonces, una vez que ya estamos seguros de que estamos en el saco, ya procedemos a hacer ya la canalización con las ojivas respectivas. Y bueno, ahorita estamos tratando de digamos, que quede lo mejor posible la zona de la osteotomía, ¿no? Amplia y sin digamos, mucho reborde espiculoso, o sea, que no haya puntas ni nada, que ahí está el explorador. Y ahora sí vamos a pasar ¿cómo se llama? La sonda de Crawford. Se recupera con el recuperador y bueno, de ahí ya se saca por la nariz y se hace se ata a la vista la otra. El recuperador que se engancha en la ojiva. Ya, entonces ahí se hace el nudo. Y bueno, nosotros en niños lo que hacemos es, lo cosemos con prolene, ¿no? Porque los chiquitos lo comienzan a manipular y lo pueden sacar a los 2 días, si es que uno no lo sutura. Entonces, bueno, también hay veces de que hemos usado el mínimo NOCA. Bueno, aquí estamos con lo que es una boca, que no teníamos en ese momento la guía. Y bueno, claro, ayudados con el endoscopio, que es importante, podemos saber que estamos ahí, ¿no? Y lo sacamos. Entonces también, como les dije, también hay algunos estudios donde se usa mitomicina tópica. Pero aquí, por ejemplo, se ha comparado dos grupos donde uno se usó mitomicina y en el otro no, y no hubo una diferencia estadísticamente significativa. La verdad que yo le tengo respeto a la mitomicina. Así que si uno hace bien la osteotomía, por lo menos en niños, no uso. Y también acá también, la osteotomía, en este estudio dice de que con mitomicina tuvo un éxito del 94.4%, pero, por ejemplo, nosotros hemos tenido un éxito mayor inclusive y sin mitomicina. Bueno, y en caso de las conjuntivas de rhinostomías, pues hay diferentes estudios donde están hablando pues de que ha habido complicaciones tempranas y tardías, ¿no? En lo que es es un procedimiento que, que es necesario, pues porque no es la única solución, pero está eh,
asociado a ciertas complicaciones como extrusión, migración, ¿no? Se pueden romper, ¿no? Entonces, hay diferentes tecnologías que han tratado de mejorar, ¿no? Porque la original era el tubo de Jones, que es del Pirex, entonces ahora hay otro tipo de materiales que se están tratando de combinar para ver si se puede mejorar este tipo de intervención. Bueno, entonces, en cuanto a las complicaciones, por ejemplo, vemos que a veces se hacen cicatrices queloides. A veces, por ejemplo, se desgarran los canalículos. Por ejemplo, a veces se hacen fístulas y uno las sutura y bueno, ya quedan bien, ¿no? Pero puede haber fístulas. Aquí, por ejemplo, mire cómo se destruyó la sonda. Ahorita está tranquilo, pero o sea, hay niños que vienen así en estado trágico, ¿no? Porque les ha hecho una lesión en la córnea, están que lloran. Por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros, en nuestra experiencia en estos años, del 2008 al 2014 que hicimos, también vimos, en cuanto a la obstrucción, de que nuestros pacientes, la mayoría era de sexo masculino, y que hubo, por ejemplo, como una malformación o síndrome, la mayoría que tuvo fue síndrome de Down, ¿no? Fue el que tuvo más frecuencia. Y en cuanto a lo que fue la sintomatología, nuestros síntomas principales fueron epífora y secreción conjuntival. Eh, Aquí también vemos de que se le hizo masajes a muchos, antibióticos tópicos, y ya sistémicos fueron pocos. Ahora, en cuanto a se hizo sondaje, ¿no? En el 31%, y bueno, aquí vemos los tipos de cirugías que se hicieron en esta época, ¿no? Entonces hubo endoscópica y también hubo en externa, ¿no? Y vemos, pues, por ejemplo, nosotros por cuestiones yo pienso de que, bueno, si tenemos un grupo multidisciplinario hay que utilizarlo, ¿no? Porque, o sea, eran días de hospitalización también del hospital, porque nosotros operábamos el sábado y le damos de alta el lunes. Teníamos que pasar visita el domingo y eran 2 días y el niñito estaba que lloraba, porque no es lo mismo estar en su casa con su mamá que estar ahí, ¿no? Y aparte, eh, teníamos el problema de que los niños se agarran, ¿no? Lloran, ya juegan, y entonces hasta sangraban, y uno lo llamaban. En cambio, o sea, con esto del endoscópico, nosotros tenemos hasta el video de que no ha sangrado nada, que no se ha alterado ninguna arteria, entonces ya estoy más tranquila, ¿no? Porque si no, o sea, hasta ha habido veces de que se ha tenido que entrar a revisar qué ha pasado, ¿no? Y al final no es nada. Bueno, entonces, como les digo, nosotros trabajamos de manera multidisciplinaria con el otorrino, con la anestesióloga, el pediatra, bueno, las enfermeras. Y bueno, quedo a su disposición para alguna pregunta. Gracias, Carolina. Muy linda, ilustrativa la exposición con casos de tu hospital, ¿no? Y de tu práctica en general, y con toda tu experiencia, ¿no? El, Ahí me llamó la atención una de las primeras fotos de un caso de meningocele que pusiste, donde no se veía un pliegue nasal muy ancho, ¿no? Que es lo que siempre mencionan, ¿no? Por lo menos hacer imágenes en esos casos en los cuales uno sospecha que podría haber y para tratar de hacer un sondaje a ciegas, ¿no? Particularmente en ese caso me llamó la atención porque los demás sí se veía pues, perdón, un puente nasal ancho, ¿no? Eh, ¿Alguna vez, algún comentario, digamos, alguna vez ocurrió que encontraron en algún paciente con esas características y que se llevaron la sorpresa de que tenían
líquido cefalorraquídeo, digamos, algún accidente de ese tipo. En realidad no, o sea, ese paciente lo mandaban específicamente para obstrucción de vía larimal para sondaje, pero las características de la secreción no eran las usuales. Entonces, por eso le pedí la tomografía. Y después de eso me di cuenta de que no está de más, aprovechando, como le digo, si estuviésemos en la guerra, bueno, es diferente, ¿no? Pero si tenemos un instituto donde hay tomógrafo, donde hay otro tipo de especialidades, hay que usar, ¿no? Por el bien del paciente, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, a ver, acá tenemos a Carlos con una pregunta. Doctor, buenos días. El doctor Velasco pregunta, ¿qué hilos quirúrgicos recomienda tener en cuenta en la dacrio externa? Bueno, lo importante es ¿Cuál es la pregunta? tips quirúrgicos. Hilos quirúrgicos. Ah, hilos quirúrgicos. Bueno, yo utilizo el Micril 6 ceros. Inclusive en la parte de lo que es la parte de la mucosa y en la parte externa, dependiendo, porque si son chiquitos, también le meto su Micril 6 ceros, porque después para sacarle los hilos está bien difícil, hay que volverlo a dormir. Entonces, se supone de que cuando son suturas de cara, tienen que ser retiradas de manera rápida. Entonces, imagínense, para volver a pedir sal, está bien complicado. Entonces, yo sí, a menos que sea una fístula, que ahí sí tengo que poner otro tipo de material, utilizo Vicryl 6.0. No sé si tú tienes experiencia ya en niños mayores, ¿no? Ok. Dice, en caso de telecanto, el telecanto tiene que ser la externa, porque ahí sí no hay forma de que lleguemos a... Y hemos tenido pacientes con telecanto, sí tiene que ser externo. Eh, Cuando es SR en caliente es preferible no hacerlo, pero en todo caso sería externa. Ya, porque la endoscópica no funciona mucho cuando está en caliente. Sangra más la nariz, la mucosa nasal, todo un poco difícil. ¿Alguna inquietud de los asistentes aquí en el auditorio? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Hay una pregunta, doctor, en el chat respecto a la doctora Karen Somayoa. Refiere, buenos días, agradezco anticipadamente su respuesta. En casos de DCR, ¿cuál es el criterio para dejar la sonda de Crawford por 2 meses o 3 meses? Saludos, Bueno, doctor. yo la dejo 6 meses, si se puede. O sea, ese era un estudio que decía, ¿no? O sea, la comparación entre 2 y 5 meses. Pero yo la dejo 6 meses si se puede. Ahora hay niños que se la sacan al primer mes, entonces ya no la voy a volver a poner. Total, inclusive hay lugares en que en adultos no la colocan. Por ejemplo, en Francia no la colocan. Pero, o sea, por ejemplo, en niños que se supone que tienen mayor proliferación celular, entonces rápidamente se puede volver a cerrar el ostium, ¿no? Entonces por eso se coloca. Entonces, cuanto más tiempo esté, sin que le dé molestias, mejor. Pero si, por ejemplo, comienza a tener infecciones, o ya entonces ahí sí, ¿no? Entonces se le saca antes, ¿no? Pero en realidad, si no, mejor hasta que cumpla sus 6 meses. Otra inquietud que se ve en el chat, doctora, de parte del doctor Velasco, es la eficacia entre la dacriocistorrinostomía endoscópica y externa en niños. ¿Alguna experiencia? Bueno, en realidad, o sea, se supone que el gol estándar es la DCR externo. O sea, eso es lo que nosotros hemos estudiado. Pero como les digo, en niños, yo he tenido buena experiencia con la DCR endoscópica, con las ventajas que tiene, que no tiene cicatriz, de que estoy tranquila, de que lo llevo, mando a su casa ese mismo día, de que los papás, cualquier cosa, tengo mi video de que ahí no sangró nada, entonces mejor, pues, no me hago problemas. Endoscópica. Solamente hago externa cuando son telecantos o tienen problemas de malformaciones craneofaciales o tienen fracturas, o sea, un antecedente de fractura en esa zona de que hay un callo óseo bien ancho, entonces ahí sí también.
Bien, tenemos otra pregunta de la doctora Ofelia del Rosario. Dice, aparte del telecanto, ¿qué otras excepciones hay para la dacrioendoscópica? Por eso, pues, o sea, telecanto, trauma ocular, antecedente o sea, que tiene malformaciones craniofaciales. O sea, ya me ha pasado de que no se puede, pues. O sea, una buena evaluación por el otorrino previa a la... Claro, o sea, ya si uno ve la tomografía, ves que está muy ancho el hueso, ¿no? Eso no se va a poder hacer, ¿no? Entonces ya, ¿para qué? Por ejemplo, ahorita creo que el próximo mes voy a hacer una externa, porque ese niñito no se va a poder de otra manera. Entonces ya ha sido una niñita que tenía una fractura, tiene telecanto traumático, ¿no? Y encima se le ha puesto unas placas, entonces no se va a poder. Sí. Hay una pregunta acá sobre el uso del mínimo NOCA. ¿Alguna recomendación para el uso, para estos casos? Bueno, si es que lo encuentran, ideal, pues, ¿no? Porque ahorita no hay, o sea, yo quería hacer un trabajo con Minimondoca y en los de América del Pacífico parece que se les ha quedado en stock varios y ya ya no están importando, no fue negocio para ellos. ¿Cómo? Ay, no, distribuidor, ay, qué bueno, entonces, ya ves, porque no estaban trayendo. Entonces, por eso, seguramente ya, como se están normalizando las cosas, habrá que volver a poner con el nuevo distribuidor. Muy bien, doctora. No sé si tenemos tiempo para más preguntas. Están muy... Normal, o sea, Muy bien. yo puedo responder, no hay problema. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Pregunta la doctora Adair Gabriela. En el caso de niños mayores, 12 o 15 años aproximadamente, ¿recomienda iniciar con EBL en caso de no tener saco retenedor? O sea, estás hablando de EBL, exploración de vía larimal, ¿no? Es lo que quiere indicar la Ese doctora. sondaje. Bueno, en realidad, mire, todo niño ya si tiene 15 años se le puede hacer el sondaje primero para ver dónde está el nivel de la obstrucción. O sea, o sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros no hiciéramos el sondaje previo, estos niños podríamos pedirles una sonda equivocada, ¿no? Porque a veces pueden tener algún problema en un canalículo, entonces solamente es monocanalicular. Y en el momento de la cirugía resulta que no tenemos la sonda adecuada. Entonces, siempre se hace la exploración de vía larimal, pero al final ya se le dice al papá de antemano de que eso no es curativo, solamente es como un examen que se tiene que hacer para tener un mejor diagnóstico y poder hacer mejor el plan quirúrgico. Aunque he tenido pacientes más o menos de 7 años que con el sondaje han mejorado. O sea, sí hay, pero, pero no, o sea, no hay que darle falsas expectativas porque si no las personas se pueden quejar. En cambio, si uno no les dice nada y mejoran, en buena hora, ¿no? Ahí me ganaste porque eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Sí hay. Si en tu experiencia, en algunos casos en los cuales entraste a hacer un sondaje diagnóstico, terminó siendo terapéutico. Sí, sí hay. Doctora, disculpe, en el chat hay una pregunta muy relacionada al uso de la sonda de Bowman, del doctor Miranda, respecto a cuántos milímetros se introduce la sonda o qué tipo de sonda se podría utilizar para el sondaje y qué complicaciones ha tenido durante su experiencia. Lo que pasa es que como yo los sondajes los hago dormidos, yo lo introduzco todo, la verdad. O sea, cuando son personas que están despiertas, lógicamente no se puede hacer eso. Pero como están dormidos, entonces se aprovecha y se hace todo. Ahora, ¿qué complicaciones? Más que todo, o sea, he visto complicaciones porque, o sea, yo siempre lo hago bien despacio, ¿no? Son niñitos, entonces, y si es que yo no estoy segura, vuelvo hasta que yo vea de que no entra sin ninguna resistencia. Pero sí he visto falsas vías, después se puede perder los canalículos, pues ya por las laceraciones se pegan y ya prácticamente uno hace una iatrogenia ahí, ¿no? Pero de allí otro tipo de sangrado, sí. Sondaje con endoscopía, sondaje ninguno. Solamente, o sea, yo los mando si es que tengo alguna sospecha para que le haga una exploración aparte, porque no trabajo con el otorrino en el mismo consultorio. Pero ya para lo que es dar intubación cerrada, sí lo hago con él, porque ahí sí puede haber listas.
solamente cuando estoy en sala mayor, cuando le ponen su tubo completo, porque cuando lo hacemos en la sala de procedimientos con mascarita, como no está intubado, solamente está con mascarita, no se puede hacer la irrigación. Entonces solamente así sin irrigación, vamos. Claro, el comentario iba porque por acá el doctor Velasco preguntó si es que cuando hacía sondaje irrigaba, ¿no? De ahí salió la respuesta. Claro, lo que pasa es que, o sea, todo es por la facilidad de anestesia, porque, o sea, ponerle un tubo, o sea, es más tiempo, o sea, más trauma para el niño. Y tendría que ser en la sala mayor. En cambio, nosotros en nuestra sala menor le ponemos la máscara y en 2 minutos hace el sondaje, ¿no? Se despierta. Y ahí, ahora voy a hacer otra pregunta, que es, dice, en un niño menor de 1 año, ¿qué tiempo de antibiótico tópico uso? Depende, pues solamente lo uso cuando tiene una infección. O sea, yo no les pongo, porque hay algunos colegas que les ponen así una vez al día durante todo hasta que se opere, pues así no. O sea, 7 días cada 4 horas y su masaje. Y entonces, no, si le hacen bien el masaje, nunca se infecta. O sea, pueden estar todas bastante tiempo hasta que se puedan operar, sin necesidad de ponerle antibiótico tópico. Una pregunta más. Sí. En adultos, Ujú. cuando tú tienes tienes sondas más de 1 mes, que están prácticamente contaminadas con biofilms. Ujú. ¿Eso se ve en niños también o no? Porque tú lo mantienes con 6 meses tubo, ¿no? Actualmente comenzó a bajar el uso de tubos, ¿no? Inclusive, corriendo lo usan 1 mes. En otra parte del mundo se ha comenzado a usar en Argentina, por ejemplo, mucho este tema, los están comenzando a usar 3 meses, 2 meses. Entonces, el hecho de mantenerlo mucho tiempo en adultos, no sé en niños, no sé si has visto lo mismo. Debe ser, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita que estamos volviendo de nuevo a retomar las actividades así asistenciales, las cirugías, sería bueno hacer un estudio así. Voy a hacer mi estudio con, digamos, cultivo, ¿no? Y el tiempo. Entonces ahí sí, para poder ya decirte de manera científica. Y una gota que, por lo menos, un antibiótico que he visto mucho usar, que está muy descrito en animales, sobre el medicina. Ajá. Entonces, es una buena alternativa para todos. Muchas gracias, Carolina, muy ilustrativa, muy buena, y la parte de la pregunta, pues, la gente ha estado muy activa. Muchas gracias a todos, ya nos vemos el día de mañana con la siguiente charla. Gracias.